Gracias al Señor poder volvernos a ver en este lugar. Yo le felicito por estar esta mañana en este lugar y quiero bendecir a cada papá, a cada padre, aquel que hace esa labor tan titánica de ejercer el liderazgo como padre. Y quiero recordarle a los papás que el último domingo de este mes hay algo especial para ustedes en este lugar. Hoy hay padres en este lugar, pero sabemos que muchos también no están porque sus esposas le están celebrando en casa, pero hemos dejado el último domingo de este mes para hacer una celebración a los papás de este lugar. Lamentaciones capítulo 5 versículo 7. Déjese querer, papá, hoy, déjese invitar, ¿sí? Y déjese amar por el Señor a través de su esposa y de sus hijos. Lamentaciones capítulo 5 versículo 7. Estuvimos desde temprano, desde las 9. Los domingos siempre estamos en este lugar orando. Los muchachos de alabanza están desde las 9 en este lugar. Y tenemos un tiempo de oración. Y esta mañana orábamos por los muchachos de alabanza. Ellos estaban en el frente cantando desde las 9. Mi esposa pasó, comenzó a imponer sus manos sobre ellos y a orar. Y yo le decía a mi esposa: amor, ore por la revelación de la paternidad de Dios sobre los muchachos de alabanza en esta mañana. Y yo quiero extender sobre ustedes en esta mañana, a través de este mensaje que preparé, que estudié, es que se pueda revelar a nosotros la paternidad de Dios en nuestros corazones. Y quiero sentar un principio en esta mañana con Lamentaciones capítulo 5 versículo 7. Y yo le oro al Espíritu Santo para que nada lo distraiga. Yo sé que usted tiene una invitación ahorita, que está así comiéndose las uñas, no sabe con qué sorpresa le van a salir en casa. Pero por favor, le ruego en esta mañana que usted concentre su tiempo en este momento y que si usted vino esta mañana, pues esta palabra haya cabida en su corazón. Y Lamentaciones capítulo 5 versículo 7 dice de la siguiente manera: nuestros padres pecaron. ¿Sí lo leyó conmigo? Dice: nuestros padres pecaron. Y sigue una expresión muy fuerte, que es una generación que está manifestando una tragedia y está diciendo: nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades o con su castigo. Este es el clamor de una generación que está manifestando una tragedia en su vida. Y esa expresión, ya no existe, son hijos que están diciendo que sus padres no estuvieron presentes en sus vidas. Escuchaba una expresión de un psicólogo en estos días. Habla de una generación de huérfanos con padres vivos. Padres que están vivos, pero no hacen la labor de papá. No llaman a un hijo, no le dedican tiempo a su hijo. Y vivimos una generación de huérfanos, aunque sus padres no están en un cementerio, sino que sus papás están vivos. Pero en este clamor de esta generación, en Lamentaciones capítulo 5 versículo 7 dice: ya no existe. Diga conmigo: ya no existe. Y es una generación que está diciendo: mi papá, así esté vivo, no existe. Es una tragedia lo que esta generación está diciendo. Pero habla este versículo de una realidad: un papá que de pronto hasta esté en su casa, pero para sus hijos ya no existe. Y se acercan muchos jóvenes a mí a decirme: yo no hablo con mi papá, a mí me incomoda mi papá, yo no tengo relación con mi papá, porque es una paternidad que aunque esté viva, no existe. Y lo que está gritando esta generación de Lamentaciones es padres que no llevan a cabo una paternidad. O sea que el versículo nos está hablando a usted y a mí de una generación que está clamando por una paternidad, una necesidad de un papá. Diga conmigo: una necesidad de un
papá. Pero el versículo dice, nuestros padres pecaron y han muerto. Otra versión que estoy leyendo acá dice, y no existen, y nosotros llevamos su castigo. Y cuando comencé a estudiar a fondo lo que querían decir con castigo, estaban hablando de trabajo forzoso. Escúchenme muy bien. Y está dando esa palabra castigo la representación de un preso que en algún tiempo era llevado a una cantera de piedra donde le ponían un vestido de rayas blancas y negras, donde estaba amarrado a una cadena, donde estaba esa cadena amarrada a un pie, a una bola de acero, y donde les daban una pica para que estuviesen picando piedra todo el día. A eso se refiere esa palabra, simplemente esa palabra castigo. Quien la emite, quien la escribe, da a describir a alguien que está recibiendo una carga, un trabajo forzoso. Y ese trabajo duro en esas canteras de esas personas que estaban siendo castigadas tenía dos cosas: trabajo duro e eran improductivos. Y lo que quiero sembrar en su corazón es que cuando no hay una paternidad, o hay una paternidad que no está, huérfanos con padres vivos, o una paternidad deficiente, para sus hijos eso es un castigo. Y para ese hijo es como si estuviera en una cantera, amarrado a una bola de hierro con una cadena, picando piedra todo el día. Y su vida se le va, porque esos que estaban en la cantera nunca recibían un sueldo, nunca recibían un pago. Así que era una vida improductiva. Diga conmigo, una vida. Todo eso lo encontramos en ese versículo cuando dice nuestros padres pecaron, y otra versión dice y ya no están, o han muerto, y sigue diciendo y nosotros llevamos ¿qué? Su castigo. Escuché esta frase que nos ayuda en este tiempo, y esta frase me voló la cabeza y dice: el que vive para resolver no tiene tiempo para construir. El que vive para resolver no tiene tiempo para construir. Cuando nosotros venimos de una generación de padres que tal vez estaban vivos pero nos dejaron huérfanos, ejercieron un castigo sobre nosotros, que de ahí en adelante nuestra vida se volvió solamente resolver, 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 resolver y resolver. El que vive para resolver no tiene tiempo para construir. Y cuando una persona llega a los 30, 40, 50 años, le estoy hablando a hombres y mujeres, gente que tiene 50 años y mira hacia atrás y dice: ¿qué he construido? Mira el retrovisor de su vida y dice: no he construido nada, pero toda la vida he estado resolviendo. No sé si me hago entender en esta mañana. El que vive para resolver no tiene tiempo para construir. Entonces hoy estamos en un escenario de personas, de jóvenes que se sienten con padres vivos pero huérfanos, que se sienten que hay una carga sobre sus vidas, pero una generación adulta de 40, 50, 60, 70 años que toda la vida estuvieron resolviendo y no pudieron construir nada. Y ahí viene sobre cada uno de ellos o sobre nosotros una frustración muy grande. Entonces, una de las cosas que vino a hacer Jesús cuando apareció acá en la tierra, el propósito de Jesús en la tierra fue presentar a Dios como Padre. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? Presentar a Jesús como Padre. Hay propósitos a Dios como Padre, hay propósitos importantes. Jesús vino a darnos salvación. Jesús vino a darnos una vida nueva, pero Jesús vino a presentarnos a Dios como Padre. Jesús vino a hacer algo, a revelar un aspecto importante del Dios que adoramos, un Dios que es Padre. Mateo capítulo 11, versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Cuando usted lee la palabra del Señor,
En Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie, léalo conmigo, conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, que uno de los propósitos fundamentales por los cuales Cristo vino a la tierra fue a revelarnos a Dios como que, diga conmigo, Jesús vino a revelarme a Dios como Padre. Pues para nosotros hoy mirar a Dios como Padre puede ser mucho más fácil, pero en el contexto cultural, en la época donde Jesús llega y estaba el Imperio Romano, y estamos hablando del Nuevo Testamento, Dios en el Antiguo Testamento no se manifestó como Padre. Dios en el Antiguo Testamento se manifestó de diferentes maneras, de diferentes nombres, de diferentes atributos y de un carácter completamente diferente. Entonces, si usted lee Génesis, encuentra que Dios se manifiesta con una palabra hebrea que significa Elohim. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Y Elohim significa Dios creador. Génesis 1:1. Y en el principio Elohim, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios se presenta como un Dios creador. Pero cuando Dios se presenta a Moisés, se manifiesta como Yahweh. Y es una canción que se está escuchando mucho, una melodía en este tiempo. Y Yahweh significa el gran yo soy. ¿Se acuerda cuando Moisés tiene que ir a hablar con Faraón y que Faraón le va a preguntar quién lo envió? ¿Qué tenía que decir Moisés? El Yahweh, o el gran yo soy. Entonces en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como creador, pero Dios se manifiesta como el gran yo soy. Ahora con Abraham Dios se manifiesta como el Shaddai. ¿Cuántos de nosotros cantamos una canción muy atrás que se llamó el Shaddai? No, yo soy el único viejito acá en el Evangelio. El Shaddai, el Shaddai, el Ayon Adonai. No se la saben, bueno. El Shaddai significa Dios todopoderoso. Entonces Elohim significa Dios creador, Yahweh significa el gran yo soy, Shaddai significa Dios todopoderoso. Pero yo creo que usted conoce a esta expresión, Jehová Jireh. ¿Jehová qué, Lorena? Proveedor. Jireh es cuando alguien dice Jehová proveerá. Estamos diciendo que Él es nuestro proveedor. Pero también vemos en la Biblia que Dios se manifiesta como Alfa y Omega, que significa principio y fin. Pero ¿se acuerdan de una canción que cantábamos? Jehová es mi guerrero. Oh, 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 oh. ¿Cierto? ¿No? ¿No la cantaron tampoco ustedes? Que en la población donde no había orden, donde no había ejército, cantaban Jehová es guerrillero. Oh, los niños era lo único que veían. Pero nosotros cantábamos en algún tiempo Jehová es mi guerrero. Oh, 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 oh. ¿No se la saben? Con mi alabanza. Ajá. Ese es Dios como que guerrero. Eso se presenta en el Antiguo Testamento. Ahora ubiquémonos en el Nuevo Testamento y Jesús viene a presentar, a revelar a Dios no como guerrero, no como Jireh, no como todas las anteriores, sino como ¿qué? Padre. ¿Sabe usted que en el Nuevo Testamento más o menos aparece la expresión hablando de Dios como Padre 495 veces en el Nuevo Testamento? Esa es la revelación final de Dios. En el Antiguo Testamento Dios se revela como proveedor, como el gran yo soy, como Yahweh, como Jireh, como Shaddai, como el Alfa y la Omega. Pero una de las últimas revelaciones de Dios, antes de revelarse como juez, se revela como Padre. ¿A través de quién? De su Hijo Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús aparece
en el Nuevo Testamento, todo el mundo, toda la gente que estaba a su alrededor, nunca le decía a Dios Padre. Lo habían conocido como un Dios severo, como un Dios que castiga, como un Dios que cuando el hijo desobedecía, la tierra se abría y lo tragaba. Como un Dios que cuando un hombre o una mujer pecaban, en el caso de las mujeres, eran apedreadas, abrían un hueco, metían a esa mujer y la apedreaban. Entonces, la religión de la época tenía un concepto de Dios, de un Dios no personal, sino un concepto de Dios que juzga, que castiga. Si usted peca, inmediatamente Dios lo va a castigar. Me estoy haciendo entender en esta mañana. Y cuando Jesús viene, Jesús comienza a hablar de Dios como ¿qué? Como Padre. Por eso cuando Jesús dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, Jesús comienza a hablar no de Jireh, no de Shaddai, no de Yahweh. Jesús comienza a hablar de Dios como Padre. Y en el momento en que Jesús está hablando de Dios como Padre, toda la gente se asombra y dice, ¿cómo es que usted a Dios, a ese Dios que castiga, a ese que es juez, usted le llama Padre? Y cuando Jesús decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, yo sé que siempre me oyes. Cuando Jesús está orando, la gente se escandalizaba y decía, ¿cómo es que se atreve a decir que ese Dios es un Padre? Ahora, llevémoslo más allá. En algún momento, en Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesús no dice Padre, sino que Jesús dice Abba Padre. Oiga, esto subió los ánimos, caldeó los ánimos de los que lo escuchaban, porque no solamente decía Padre, sino que decía Abba. Y la palabra Abba significa, ¿qué significa? Papito. O sea, no le decías a ese Dios que juzga y que castiga, a ese Dios del que ellos tenían un concepto diferente. Jesús viene y no solamente le dice papá, sino que le dice Abba. Le dice ¿qué? Papito. Ahí es donde la gente comienza a mirar a Jesús de una manera diferente, porque no solo decía que él era papá, sino que era papito, y decía que él era su hijo. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta mañana, porque la gente no quería nombrar ni el nombre de Dios, porque le tenía miedo, porque creía que lo iba a eliminar. Pero Jesús viene y revela a Dios como Padre, como papito. Y cuando yo digo que Él es mi Padre, yo estoy afirmando mi identidad de ¿qué? Cuando yo digo que Él es mi Padre, afirmo mi identidad de ¿qué? Entonces, cuando a mí se me revela que Dios es mi Padre, yo afirmo mi identidad de ¿qué? ¿Usted qué es hoy? Usted y yo somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora yo le pregunto, al Dios que usted viene a cantarle hoy, al Dios que usted le ora, al Dios que usted se le arrodilla, al Dios que usted le pide, ¿cómo supone usted que es Dios? Le voy a dar 10 segundos para que piense. ¿Qué concepto tiene usted de Dios? Porque venimos a un lugar, a un salón, a un auditorio, y aquí tenemos un altar, que podría ser una tarima, pero es un altar. Tenemos unas sillas, y usted cuando está parado en la silla y aquí alguien está cantando, dirigiendo una canción, facilitándonos a nosotros cantar, ¿cuál es la idea que usted tiene de Dios en su mente cuando le canta? ¿Cómo supone usted que es Dios? Porque cuando Jesús vino, la gente tenía un concepto de Dios completamente diferente. Y Jesús viene a enseñarnos, a revelarnos a Dios como ¿qué? Diga conmigo, Jesús vino a revelarme a Dios como ¿qué? Como Padre. Cuando Jesús dice que Dios es su Padre y le dice papito, ¿se acuerdan que alguna vez le dijeron a Jesús que estaba endemoniado? Demonio tiene.
se escandalizaban tanto porque Jesús decía que el Padre, que Dios era su Padre. Pero miren lo que dice Marcos 14:36. ¿Le gusta lo que está escuchando? ¿Tiene sentido? Eso, dígame en amén, por favor, ¿sí? Ayúdeme. Y decía Marcos capítulo 14:36, decía Abba, Padre. Y esa palabra Abba, que significa papito, si nosotros la fuéramos a presentar en un cuadro, es el cuadro de un niño que se sienta en las rodillas o en las piernas de papá. Eso es lo que está queriendo decir Jesús cuando dice Abba, Padre. Jesús pudo llamar a Dios Padre, aunque lo mataron y lo crucificaron por ello, y los que lo mataron y lo crucificaron fueron los religiosos. Y lo mataron ¿por qué? Porque Jesús decía que papito Dios. Lo que yo comienzo a encontrar y que esto significa es que el diablo no tolera que llamemos a Dios papá. Escúcheme muy bien. El diablo no quiere que usted acepte la paternidad de Dios. El diablo no quiere que usted afirme en su corazón que usted es hijo de Dios. Son dos cosas importantes en nuestra vida: que se revele en nosotros la paternidad de Dios y afirmar nuestra identidad sabiendo que usted y yo somos sus hijos. Entonces, hoy puedo decir, Él es mi Padre y yo soy su hijo. Cuando yo lo llamo Padre, reafirmo mi identidad. Mire que Jesús en el Nuevo Testamento nunca reveló a Dios, nunca reveló a Dios como Dios, reveló a Dios como Padre. Eso lo encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que nosotros somos sus hijos y el diablo no quiere que sepamos que somos hijos de Dios. Entonces, los hijos tienen derechos. Diga conmigo, los hijos tienen derechos. Los hijos tienen privilegios. Los hijos tienen herencia. Y eso es lo que comenzamos a ver nosotros, que el diablo quiere quitarnos a nosotros. El diablo quiere robarnos los derechos. El diablo quiere robarnos los privilegios. El diablo quiere robarnos la herencia, porque solamente los hijos tienen derecho, privilegio y herencia. Cuando usted ve salir al presidente de Colombia con sus hijas, ¿a quién cuidan? Los escoltas. No solamente cuidan al presidente, sino que cuidan también. Y esos hijos tienen derechos, esos hijos tienen privilegio y esos hijos tienen herencia. Yo sé que si salen mis hijas, el presidente no va a mandar una escolta a cuidarlas, porque no son sus hijas. Pero cuando yo sé de quién soy hijo y quién es mi padre, yo entiendo que tengo privilegios, tengo herencia y tengo derechos. Yo no sé si esto llega a su corazón en esta mañana. El diablo le molesta que usted y yo sepamos que somos hijos de Dios, porque padre también significa originador. Padre significa sustentador. Padre significa proveedor. Padre significa el que protege. Padre significa fuente. Y si Dios es mi Padre, Él es mi originador, Él es mi sustentador, Él es mi proveedor, Él es mi protector, Él es mi fuente y yo soy su hijo. Lo que significa la palabra Padre es que Dios me ve como su responsabilidad. Yo soy la responsabilidad de Él porque yo soy su hijo y Él es mi Padre. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir, ese es un papá irresponsable? Tal vez su papá, nuestro papá, fue muy irresponsable. Y ahí es donde nosotros tenemos un concepto de la paternidad de Dios completamente diferente. Pero como Él es mi Padre,
Yo soy su hijo y Él es mi fuente, Él es mi originador, Él es mi proveedor, Él es mi protector. Yo soy su responsabilidad. Yo no sé usted cómo recibe esto en esta mañana. Y como soy su responsabilidad, tengo derecho, tengo herencia, tengo privilegio. Él, dice la Biblia, es mi socorro. Él me cuida, Él me ayuda, Él me acompaña. Pero ¿sabe qué veo yo en la iglesia? Que en la iglesia cuando hablamos de Dios como Padre, es un Padre por imposición. Y Dios no quiere que usted y yo le conozcamos por religión. La religión nos enseña que Dios es papá. Pero tal vez su mamá, por obligarlo a venir a la iglesia, para que usted no se quede jugando en su casa viendo la televisión, lo han obligado a venir a la iglesia y a enseñarle que Dios es su papá. Y realmente Dios no quiere que yo lo conozca por religión ni por imposición. Dios como Padre no quiere revelarse a mi vida por religión ni por imposición. Dios quiere revelarse a mi vida como Padre por relación. Diga conmigo, relación. No sé cuántos de los que hay conmigo en esta mañana están aquí por obligación o por religión, pero no por relación. Y aquí tenemos que parar un momento. Y ahorita preguntaba el pastor, ¿cuál es el concepto que tengo de Dios cuando oro? Pero otra pregunta para reflexionar es, ¿estoy aquí por religión? Porque todos los domingos me enseñaron desde pequeño a ir a la iglesia. ¿O estoy aquí por obligación? Porque si no voy a la iglesia, no me invitan a la pizza por la tarde. Pero Dios no quiere que usted y yo estemos aquí para que Él se revele a nuestras vidas. No puede haber religión, no puede haber imposición, tiene que haber relación. Y esto es un término completamente diferente. Mi mamá me llevaba a la iglesia cuando tenía 10 años. Yo creo que de los 10 a los 15 yo estuve en la iglesia por imposición. Párese, John Jairo. Párese que el pastor ya empezó la alabanza. Quédese acá. Bueno, no tenía celular en ese momento. Tal vez lo más cercano a eso era un Viper. Yo creo que no había Viper en ese momento. Pero mi mamá me despertaba a las 8 de la mañana. Qué pereza los domingos. Y cuando me despertaba ya estaba bañada, vestida, estaba lista para irse para la iglesia. Y yo no quería ir. Yo me quería quedar. Y en algún momento de mi vida me presentaron o me revelaron a Dios como Padre, pero por religión, por imposición. Y se mezcló en mi vida. No sé en qué momento se pueda mezclar en su vida estar en una iglesia por religión y por imposición. Pero llegó un momento en mi vida donde yo conocí a Él dígalo conmigo, por relación. Cuando usted viene a la iglesia por imposición y por religión, la reunión es larga. Dar una ofrenda es un martirio, un diezmo es una catástrofe en su vida. El culto es largo. De hecho, la palabra culto le provoca urticaria. A mí me decía mi mamá, vamos para el culto. Y a mí la palabra culto me entraba en reversa. El pastor era calvo, gordo, de cuello grueso, y la corbata le apretaba. Era barrigón y la corbata le quedaba corta. Y cantaba maluco. Una pareja muy bonita, hoy que soy pastor de Sonsón, eran los pastores. Y el altar lleno de flores y salían, el pastor decía, de pronto decía, ¿quién quiere dar un testimonio? Y una hermanita por allá salía a dar un testimonio y a mí me aburría porque era media hora la señora hablando de lo mismo. Y entonces, ¿quién tiene un especial? Porque yo vengo de ¿quién tiene? Y salían 3 hermanas a dar un especial. Se le atravesaban muchas cosas acá y yo no estoy diciendo, pero a mí me aburría. Y eso fue y muchos de ustedes saben que mi papá yo fui huérfano con un papá vivo realmente. Y la imposición y la religión
es algo que uno no crece espiritualmente. Cuando usted joven está en la iglesia por imposición y por religión, para que su mamá no la regañe, usted vive una doble agenda. Usted no es cristiano, usted vive una doble moral. Hay cosas que usted se permite y después se lava la cara después de haberse permitido muchas cosas un fin de semana, y el domingo viene a hacerse el santo. Simplemente usted no tiene relación, usted tiene religión. Estoy acá porque si no mi mamá me regaña. Alguien que tenga a Dios en su vida por religión y por imposición, ¿es responsabilidad de Dios? Dios es responsable de aquel que viene por obligación. Dios es responsable de aquel que simplemente viene por religión. Tiene usted los privilegios, tiene usted los derechos. ¿Sabe? Una de las grandes necesidades de la humanidad después de la salvación es la paternidad. ¡Wow! Cuando yo conocí a Dios como Padre, cuando entendí que había sido tan religioso, que simplemente obedecía a mi mamá. Sí, fue muy obediente, no faltaba a la iglesia, pero lo hacía porque ella me obligaba. Y hoy entiendo que una de las más grandes necesidades después de la salvación es la paternidad. El mundo exige hoy mejores gobernadores, mejores políticos, mejores empresarios, pero lo que necesita esta generación son verdaderos padres. Y tal vez usted y yo no tuvimos un verdadero padre, pero quiero presentarle a él hoy a un padre que nos ama, el mejor papá del mundo. Porque hay una urgencia. Gracias, don Jairo, por ese aplauso. Hay una urgencia, hay una necesidad de verdaderos padres. Escúcheme, alguien dijo que el niño que crece sin una paternidad es más propenso a los vicios, a la delincuencia. Pero cuando hay un padre, el niño tiene más probabilidades de triunfar en la vida. No se la pasa todo el tiempo resolviendo, se la pasa desde pequeño construyendo. Necesitamos verdaderos padres. Pero hoy tenemos diferentes estereotipos de paternidad. ¿Y por qué usted piensa tan mal de Dios como padre? Por experiencias. Porque tuvimos padres que no estuvieron ahí. Escúcheme, tengo que ir terminando. Pero para ser felices, escúcheme, tenemos que sacar de la mente dos cosas: el temor al futuro y el dolor del pasado. Si yo no saco el temor que le tengo al futuro y el dolor que me causó el pasado, y el pasado a veces es catastrófico por la ausencia de un padre, y encontramos una generación con muchos vacíos emocionales. Papá, usted y yo somos los encargados de afirmar y reafirmar la identidad de nuestros hijos. El papá es el encargado de fortalecer el pensamiento, la actitud de los hijos. Y esa falta de relación con papá causa vacíos, causa inseguridades que se tienen que sanar hoy. Hoy se tienen que sanar. ¿Qué hacemos hoy como líderes y como pastores con una generación que su papá no estuvo, su papá biológico? ¿Qué hacemos con una generación que está en una iglesia porque lo obligan, por religión? ¿Qué hacemos con una generación que tiene un concepto de Dios que lo juzga, que es un juez y que lo va a mandar para el infierno? ¿Cómo le presentamos a esta generación un Dios que es Padre? ¿Puede usted aceptar hoy a Dios como Padre en este tiempo sobre su vida? Porque hay labores que solamente las puede hacer un papá. Y Dios como papá tiene una labor grande sobre cada uno de nosotros. A veces hablo con personas que en su memoria afectiva no recuerdan que papá haya estado ahí, que la figura de la autoridad nunca estuvo ahí.
Vuelvo y lo repito, hijos huérfanos de padres vivos, hijos que tienen cicatrices. Hoy cantábamos una canción que decía: deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. ¿Cree usted que algo nuevo está por suceder al dejarnos que se revele Dios como Padre sobre cada uno de nosotros? Estaba mirando en internet Elon Musk, el hombre más rico que tiene el planeta en este momento, y él tiene un proyecto en este momento. ¿Sabe cuál es el proyecto? Colonizar a Marte. Entonces él está diciendo: tenemos que hacer y tener hijos, porque necesitamos tener carros con un transporte intergaláctico para colonizar a Marte. No está pensando en una paternidad, que va a ser el futuro si solamente damos a los hijos, pero no somos encargados de paternizar. Y yo quiero invitarle en esta mañana que usted pueda estar de pie y pueda dejar que el Espíritu Santo venga a su vida. Una joven llorando decía lo siguiente: 4 hermanos más, 5 hijos en esa familia, ella la mayor, y le tocó siempre trabajar desde muy joven para sostener la familia. Y el papá se fue, era una huérfana de un padre vivo, que eso se ve mucho hoy en día. Y la mamá finalmente se divorció de él, se casó con un señor, y en un paseo el señor, estando en una hamaca, se cayó, se reventó un lado de la hamaca y cayó de cabeza y se mató. Y esta joven cuenta su testimonio de que tiempo después la mamá volvió y se casó, y al señor con el que se casó 3 años más le dio cáncer y se murió. Y ella decía: ¿por qué la vida me ha quitado la figura de la paternidad? Y ella comienza a dar su testimonio de cómo Dios revela. Jesús vino a revelar a Dios como Padre, porque necesitamos dejar y conocer a Dios como Padre en esta mañana. Y yo quiero invitarle que usted pueda cerrar sus ojos y hablar con Dios en este tiempo. Joven, escúcheme, joven. Hey, míreme, suelta el celular, míreme, hey. Si usted está acá por religión o por imposición, tiene que tomar una decisión. Y esa decisión no la toma su mamá, su papá, ni el líder de jóvenes de la iglesia. Esa decisión la toma usted. Es que Dios se revele a su vida como Padre y usted pueda comenzar a tener una relación. Cuando yo comencé a tener una relación con Dios a través de la oración, es imposible asistir a una iglesia y decir que es cristiano sin orar. Es imposible. Usted no es cristiano. Déjeme decírselo con mucho amor. Si usted no ora, no es cristiano. Es religioso, tiene una costumbre, pero si usted no ora, no es cristiano. No tiene un papá Dios, porque Dios se revela a través de la comunión, y la comunión en la Biblia es oración. Si tú no oras, no tienes comunión, y como no hay comunión, no se te ha revelado Dios como Padre. Por eso te aburres, por eso es monótono, por eso es cansón, porque eres religioso. Y Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Ora ahí donde tú estás. No sé cuál sea tu concepto de Dios, pero Dios quiere revelarte, quiere revelarse en tu vida hoy como Padre.
y quiere que tú le digas papito Dios, que te sientes en sus rodillas y que Él te abrace. En estos días veía a Alexis cargando a Paulina y Paulina no se asusta, sino que pone una cara de alegría cuando Alexis la pone en sus hombros. Y Jesús decía: Abba, Padre. Habla con tu Padre. ¿Sabes por qué no sabes qué decirle? Porque no tienes relación. Nunca te comunicas con Él. Habla en esta mañana, habla en este tiempo. Espíritu de Dios, te damos gracias en esta mañana. El propósito, Señor, de esta predicación es presentar a Dios como Padre, el mejor papá del mundo. Y muchos huérfanos con padres vivos hemos venido a ti. Porque hay una generación que urgentemente necesita tu paternidad. Dile: Señor, revélate a mi vida como Padre. Dile: yo te necesito en esta mañana. Habla con Él en esta mañana. Espíritu Santo, te damos gracias. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo.